Hola a todos, bienvenidos una vez más a un espacio de Low Gravity Talks. Hoy contamos con nuestra primera invitada mujer de un área corporativa. Desde hace tiempo estábamos queriendo tener una invitada mujer, una voz femenina, una voz que esté en movilidad. Y bueno, María Victoria, quien nos acompaña hoy, hace parte de un programa muy especial y muy interesante que tiene ISA en alianza con ISA, bueno, la corporación, la compañía ISA, junto con Sistemas Inteligentes en Red y Apimotion, que son unos de nuestros aliados en la ciudad de Medellín. Tienen un programa bastante interesante y bueno, hoy queremos hablar un poco sobre de qué se trata el programa, cuál ha sido el impacto y en general entender cómo este tipo de iniciativas puede impactar positivamente a una empresa y sobre todo la visión de sostenibilidad de una empresa. María Victoria, bienvenida, buenas tardes. Hola Carlos, ¿cómo estás? Muchas Excelente, gracias. excelente. Bueno, como lo venía diciendo, me parece súper, súper chévere que una mujer en movilidad tenga una voz propia y nos pueda comentar sobre temas que son bien interesantes para empresas y, bueno, para organizaciones que buscan hoy formas de mejorar la movilidad y la sostenibilidad. Estamos en una situación bien especial por la pandemia. Tal vez ahora pensando en cómo la reapertura económica y cómo las empresas retornan a un, a un estado anterior de, digamos, de movilidad. Y bueno, hoy la razón por la que estás es que queremos hablar de todo ello. Entonces, bueno, comencemos, María. Cuéntanos un poco cuál es el área que estás, cómo llegaste a esta iniciativa y en general lo que parezca que te parezca que es relevante sobre lo que haces hoy. Bueno, nuevamente gracias Carlos por este espacio. Yo creo que todos estos momentos de conversación obviamente son bien importantes para como intelectualizar alrededor de las necesidades que hay alrededor de la movilidad sostenible, para generar discusiones y poner de pronto sobre la mesa temas que son bien importantes tanto para las personas que nos movemos, que somos todas, como para las organizaciones pues que se quieren montar como también en un programa de movilidad sostenible, y también, ¿por qué no unirse a iniciativas de ciudad o a iniciativas de país pues que propenden obviamente por este tipo de temas? Bueno, yo te cuento que soy analista de sostenibilidad. Yo trabajo en ISA Intercolombia, que es una filial del grupo ISA, y trabajamos de la mano con sistemas inteligentes en red. Considero que son nuestros abanderados de la app, con la cual obviamente realizamos pues como la parte de pronto como más técnica de gestión de datos y de participación como tal de los trabajadores de la compañía. Este tema realmente de movilidad sostenible es una estrategia coliderada entre varias áreas de la organización. No te voy a decir que solamente la dirección sostenibilidad quien la bandera. Somos realmente 6 áreas. Estamos aquí involucradas: sostenibilidad, comunicaciones, talento organizacional, servicios compartidos, que maneja algunos temas como logísticos, por decirlo así, y de administración de nuestra sede principal, que es donde está concentrado el programa en la movida. Secretaría General, obviamente, con todo su apoyo en temas de regulación y jurídicos, y está la estrategia también, está el área de estrategia y regulación también acompañándonos en este programa. Realmente somos un equipo bien grande, conformado con varias personas con diferentes también visiones, que nos movemos en diferentes también como tipos o modos de vehículos, o movilidades activas también, y cada uno desde lo que sabemos y desde nuestro rol en la organización, obviamente pues también aportamos al programa empresarial de movilidad sostenible. Contarte un poco que nosotros veníamos haciendo reflexiones alrededor de movernos desde el año 2011.
Desde este año nosotros estábamos interesados en cómo dentro de las prácticas laborales de bienestar, de seguridad y de accesibilidad podíamos llegar a generar soluciones más prácticas, porque además tenemos bueno, yo digo a veces vivimos en un lugar, pero más bien trabajamos y habitamos un espacio en la ciudad de Medellín con alrededor de más o menos 1.400, 1.500 personas. Te lo digo aproximados porque de planta a planta somos casi 1.200, pero estas otras personas es que están entrando y saliendo, ya sean contratistas o ya sean personas que vienen a una reunión. Entonces podemos tener una sede habitada en el día más o menos de 1.400, 1.500 personas. Y estamos también en un lugar donde hay una pendiente muy grande y a veces los tacos, pues el tema de la movilidad se nos estaba convirtiendo en un problema muy, muy grande. Además, porque esta zona no la habían ampliado todavía. Esto fue ya hace algunos años que le hicieron pues como ampliación a las vías y la alcaldía pues como que le invirtió al tema, pero nos preocupaba muchísimo cómo nos estábamos moviendo hacia nuestro trabajo, ¿cierto? Pero por otro lado, teníamos también una declaración con que nosotros como empresa energética que somos, ISA Intercolombia es una empresa que se encarga en Colombia de transportar energía, estamos ahí en la mitad de la cadena de la energía, y nos preocupaba también un tema de eficiencia energética en el país, como un reto también enfocado al aprovechamiento de los recursos naturales para producir y disminuir también las emisiones generadas por el calentamiento global. Entonces, desde ahí, más o menos desde el 2011, veníamos haciendo esas reflexiones alrededor de la eficiencia energética y participamos en un programa, en una alianza con una corporación que se llamaba en su momento Ventures, y con ellos patrocinábamos el premio especial, el reconocimiento de eficiencia energética. Allí llegamos como a la primera aproximación con la primera empresa con la que empezamos este programa, que se llamaba en su momento Try Me Right, pero ya después, avanzando un buen camino con ellos desde el año 2015, o sea, ellos primero fueron premiados, nosotros después dijimos cómo podemos empezar a incorporar como estas organizaciones que estamos premiando por sus esfuerzos en eficiencia energética, cómo podemos aprovecharlos al interior de la organización, ¿cierto? Porque la idea es esa, que haya ahí como un balance de yo apoyo algo, no solamente reconozco, sino que también lo apropio. Entonces, con ellos más o menos, bueno, en el 2015 iniciamos nuestro primer diagnóstico, pues como para la sede de Medellín, para saber cómo nos estábamos moviendo, cuáles eran esos transportes modales, pues como que teníamos, cuánta gente caminaba, cuánta gente montaba en bicicleta, que era súper raro, porque como te digo, nosotros habitamos un espacio que es en una loma, y en ese momento como que no mucha gente se atrevía a montar en bicicleta, y no estaba tampoco como tan proliferado, por decirlo así, el tema de la bici eléctrica. Entonces, en ese momento hicimos ese primer diagnóstico y ya por allá en el año 2017 dijimos definitivamente vamos a montar un programa de movilidad empresarial sostenible con estrategias como carro compartido, sistema de bicicletas eléctricas. Nosotros siempre hemos tenido ruta empresarial, pero ¿cómo añadir esa ruta empresarial obviamente a esta estrategia? Y teletrabajo, que también fue una nueva iniciativa. Le perdimos un poco el miedo, dijimos nos vamos a ir con un piloto de poquitos trabajadores que empiecen a mostrarnos cómo se mueve el mundo del teletrabajo, porque alrededor del tema había muchos miedos. Yo creo que en Europa nos llevan años luz y en pues muchos otros países probablemente de Latinoamérica, pero acá todavía éramos muy temerosos. Entonces dijimos, bueno, nos vamos a ir en 2018 con la primera parte de teletrabajo y eso fue como parte de lo que empezamos a hacer. En el 2015 diagnóstico y ya en 2018 empezamos como tal con nuestro programa empresarial de movilidad sostenible que denominamos En la Movida. Y bueno, me pareció, hay dos puntos bien interesantes sobre cómo comenzó la iniciativa, ¿no? Fue el tema de hablar de la eficiencia energética, de hablar de eficiencia, sostenibilidad. Creo que los dos puntos están bien relacionados, pero hay uno muy clave que me pareció está en toda esa ecuación fue el trabajo remoto o el tema de cómo las personas podían, de hecho, aumentar la eficiencia en transporte estando también en modo remoto. ¿Y Así es. cómo ves esas dos variables hoy que estamos digamos, en una situación bastante similar em, respecto al trabajo remoto y qué podría impulsar a una empresa para tomar esa variable de trabajo remoto
y sostenibilidad o eficiencia energética dentro de sus programas? Ok, pues mira, yo creo que la pandemia nos obligó a dar el primer paso para las personas o para las empresas que aún no se habían decidido. Y digo también personas porque hay ocasiones en que es un tema de temor de los líderes. Entonces son esos líderes de la compañía que le tienen un poco de miedo, entonces no avanzan o no permiten que el tema avance, aunque de pronto sus áreas de talento humano estén decididas. Entonces creo que la pandemia definitivamente nos obligó. Esto fue como, vamos todos para la casa, la decisión es o parar las operaciones o continuar. En un caso como el nuestro, que lo que hacemos es administrar parte del sistema interconectado nacional, no era opción parar. O sea, para nosotros sí o sí teníamos que seguir operando, pero nuevamente, como te digo, nosotros éramos casi 100 personas que estábamos en teletrabajo, se venía preparando una tercera ola porque iniciamos un poquito menos de la mitad de esas 100 personas, luego seguimos con una segunda ola, o sea, esa primera nos ayudó como a tener aprendizajes y retos. Y en la segunda dijimos, bueno, definitivamente las cosas sí suceden. Se le demostró también a los directivos que se podía, a partir de este piloto también que empezaron empresas como Internexa, que empezó también Intercolombia, se sumaron otras empresas como por ejemplo XM e ISA. Estas cuatro entidades que te estoy mencionando hacemos parte de todas de la sede principal que queda en Medellín. Y luego de eso lo que se pensaba era entonces dar continuidad, aumentar la cantidad. Nos fuimos entonces para la cuarentena, nos cogió absolutamente a todos como de una manera muy imprevista, tanto como seres humanos como empresas, y entonces lo que se empezó también a hacer fue a tener un acompañamiento, porque el modelo de teletrabajo también es muy distinto al de trabajo en casa, ¿cierto? Porque para el teletrabajo nos preparamos, entonces llega la ARL y te revisa el puesto de trabajo, hay unos cambios también que se tienen que hacer en las minutas de los contratos, hay unos acompañamientos también a la familia que se tienen que dar para que la familia entienda qué es que el esposo, la esposa o el hijo o quien viva e integre pues parte como de ese hogar esté trabajando y no es que está simplemente sentado leyendo algo, sino que es que está en reuniones y que los niños también entiendan. Entonces, nosotros hemos recibido un gran acompañamiento por parte de la compañía en ese aspecto cuando íbamos a ser teletrabajadores, pero el trabajo en casa llegó sin sillas ergonómicas, llegó sin puestos adecuados para poder trabajar, llegó con niños estudiando en el mismo lugar donde papá y mamá también estaban compartiendo la red o compartiendo la oficina, la única oficina que había en la casa. Entonces, digamos que sí nos cogió de imprevisto, pero sí todas estas cosas que nos tocó afrontar poquito a poco e ir acompañando a los trabajadores permitieron que la compañía dijera, bueno, ¿cómo nos vamos a preparar para afrontar un regreso? Allí, obviamente, el área de talento organizacional, en conjunto con estrategia y toda la compañía decidieron, vamos a tener una ampliación grande de teletrabajo. Yo te podría decir que casi todas las personas estábamos en trabajo en casa, digo casi todas porque hay personas que tenían que estar en subestaciones o tenían que estar atendiendo temas de proyectos puntuales que se están haciendo a lo largo y ancho del país. Entonces no todos podíamos estar encerrados en la casa. Un tiempo sí, casi que todo lo estuvimos haciendo, pero obviamente por la operación del sistema era más o menos como casi un 90% que estábamos en casa y el otro porcentaje pues estaba en las subestaciones y en temas pues como de proyectos en algunos lugares. Pero como te digo, esto nos enfrentó con esa posibilidad de ampliar el tema de teletrabajo y ahorita somos, o sea, cargos que antes no se definían como teletrabajables están hoy metidos dentro de esas opciones y se hizo una convocatoria para ver quiénes deseaban, una convocatoria para ver si se teletrabajaba 2 o 3 días a la semana. La idea es que vamos a regresar a partir de enero si las réplicas, obviamente el coronavirus nos dejan, regresaremos en enero, regresaremos también con unos modelos de teletrabajo, pero también de alternancia, de manera que puedan ir unas personas una semana sí, la otra, luego descansan un tiempo de ir a la empresa y regresan, pero aún así con días de teletrabajo en su casa. Entonces, es como igual para aprovechar ese espacio que tenemos de reunión, de conversación, porque
la virtualidad también nos deja sin cierta relación y sin cierta proximidad que es necesaria también para el buen funcionamiento de los equipos. En este momento nos extrañamos un montón, quisiéramos hacer alguna reunión en la que estemos realmente viendo la cara y los gestos de la otra persona, pero digamos que nos enfrentó con esa situación y la empresa decidió que iba a ampliar el tema de teletrabajo y hoy casi todos los cargos son teletrabajables. Se hizo la convocatoria y hubo una muy buena respuesta pues por parte de la gente. Y alrededor de la eficiencia energética, que era el otro tema que me estabas comentando, hay todo un trabajo de gestión de datos que se hace a través de nuestra plataforma de AppyMotion, que lo que se hace es medir cuántas emisiones estamos evitando, cuántos galones de gasolina se están ahorrando los trabajadores por desplazarse desde sus casas a la empresa, porque tenemos obviamente un registro de cuál es el lugar de la vivienda de los trabajadores, ¿cierto? Entonces, ahorro también en galones de gasolina. Esto implica obviamente un ahorro en combustibles fósiles. Esto implica estar evitando emisiones. Esto implica estar generando, obviamente, menos contaminación y partículas de diferentes tipos que hay alrededor, obviamente, pues de los combustibles fósiles. Y esa gestión de datos nos permite saber, obviamente, y calcular en términos de eficiencia energética si lo estamos haciendo bien, cómo vamos y ponernos unas metas específicas, obviamente asociadas o alineadas con nuestra estrategia empresarial de disminución de las emisiones, obviamente, de CO2. Yo creo que esa es la respuesta como por el lado de la eficiencia energética, la gestión de la data. Y bueno, es súper clave eso, porque creo que no muchas organizaciones toman los datos como centro, digamos, de las decisiones, ¿no? En este caso, tomar una decisión en usar un nuevo sistema, en hacer que la empresa adopte una nueva herramienta, digamos, teniendo procesos tan complejos por años, creo que es uno de los retos más difíciles y es una de las barreras más grandes que hay que recorrer. Respecto a, digamos, ese impacto de toma de decisión, ¿cuál fue el punto clave en el que dijeron, no solo vamos a hacer la primera adopción, sino que vamos a consolidar esto? ¿Cuál fue ese punto en el cual, digamos, desde el punto de vista ejecutivo, existió una decisión clave, digamos, a partir del uso de esos datos? La En, en- decisión en- relacionada con en- el programa de movilidad o con el teletrabajo. con el programa de movilidad y sobre todo en el momento en que dijeron, esto es algo que podemos utilizar en el largo plazo y aquí está la justificación, son los datos. ¿Cuál fue ese punto clave? Pues mira, yo creo que el diagnóstico que se realizó en el 2015 fue un punto de partida importantísimo, porque sabíamos cómo nos estábamos moviendo, ¿cierto? Y además el tema también del tráfico hacia el lugar de trabajo también se convirtió en un punto de decir, aquí tenemos que generar soluciones porque es que llegamos todos al mismo tiempo, porque es que estamos rodeados de un colegio, otra empresa que queda un poquito más arriba de nuestra organización y estamos todos entrando al mismo tiempo, entonces no caben los carros por esta vía. Entonces creo que esos fueron como los principales apalancadores, el saber cómo nos estábamos moviendo también, el leer el entorno, porque empezamos a escuchar que otras empresas estaban montándose en temas también empresariales de movilidad sostenible, la estrategia de bienestar organizacional, pues de talento humano también, porque ellos siempre procuran estar generando acciones con impacto social, obviamente, en los trabajadores. Esto que te mencionaba al inicio, que en términos de bienestar, seguridad y accesibilidad pudiera generarse también una solución de movilidad para los trabajadores también fue bien importante. O sea, la estrategia de talento humano apalancó inmensamente este programa. Y lo otro es que tuviéramos una herramienta que nos permitiera realizar todos los análisis y la gestión de la data, ¿cierto? Porque, bueno, y hay un punto en el centro que yo creo que es más un reto, y es que hay unos trabajadores que venían siendo bien sensibles alrededor del tema, por ejemplo, de compartir el carro, y nos empezamos a dar cuenta que eso estaba sucediendo, pero de pronto no lo estábamos tomando en cuenta
para revisar, bueno, yo estoy generando un impacto al necesitar que mis trabajadores se muevan de un punto A a un punto B, ¿cierto? De sus casas al trabajo. Y de pronto no hacíamos tan consciente que es que cuando se compartían los carros ahí había también un tema de reducción de emisiones, ¿cierto? Son unas emisiones que tengo que generar para poder que la gente venga al trabajo y no teníamos todavía pues teletrabajo, se nos estaba empezando a pasar nada más como por la mente por el panorama, pero no era en ese momento pues como tan claro. Entonces, cuando vemos como todas esas variables, dijimos, pues aquí hay que trabajar de manera decidida y además en Medellín ya se venían presentando unos temas de contaminación bien fuertes. Entonces yo creo que se dieron como todas las variables para decir, nos decidimos montar en un programa empresarial de movilidad sostenible. En ese momento había un reconocido nuestro de este programa de eficiencia energética que nos podía también acompañar, porque creo que la APA ha sido una de las herramientas más habilitadoras que hemos tenido para nuestro programa. Y entonces dijimos, primero vamos a ver, vamos a ir haciendo un piloto y vamos a ver cómo nos va. Y lo que nos dimos cuenta es que había un montón de variables que teníamos que ir activando porque esto, lo que hay en el centro, como te mencionaba ahorita, que es un reto, es la transformación cultural, porque hay ocasiones en que la gente dice, no, es que yo puede que no pase por tal lugar y no me voy a incomodar 3 cuadras más para recoger a un compañero. Lo que pasa es que alrededor de recoger un compañero está la conversada, está la empresa, está que se genera una sensación distinta que vas solamente manejando, escuchando las noticias, sino que estás conversando de otros temas y estás conociendo a la persona que llevas en el carro. Está el que estás reduciendo emisiones porque esa persona ya no tiene que ir en su vehículo, bajan los temas de estrés, bajan los temas de ansiedad y además nosotros incorporamos un tema de reconocimiento también para esas personas que hacían esos esfuerzos. Entonces, digamos que, como te digo, empezamos a escuchar, a escuchar, a escuchar, tuvimos el diagnóstico, la estrategia obviamente de talento organizacional con todos estos temas de bienestar alrededor de los trabajadores o avisorando un tema de teletrabajo y dijimos, es el momento. Con todos los miedos que haya, porque siempre yo creo que las empresas cuando se montan en estos temas dicen, pero ¿cómo lo voy a lograr? Pero ¿cómo la gente sí se va a montar? Pero ¿cómo la gente va a reportar en la app? Pero las cosas se van dando. Ese es un punto clave, ese punto de dar el primer paso, seguramente en el momento en que muchas empresas lo hacen y se dan cuenta que hay algo positivo, seguramente tomar los pasos posteriores es mucho más sencillo. Pero hay un tema bien interesante en todo ese envuelto que también es poco medido y es el tema de calidad de vida. Porque tú lo dices, Así es es. como hay personas que no están solamente transportándose de casa a trabajo, sino que están teniendo otro tipo de relacionamiento, están teniendo conversaciones diferentes que no los entran en una rutina, están teniendo, em, digamos, otro tipo de dinámica en su vida y eso a la larga pues es un tema que impacta bastante la calidad de vida. Encima pues está digamos, cuando no solamente se habla de carro compartido, sino se habla de otros medios de movilidad que sean un poco más sostenibles, también está el sentirse bien, ¿no? Es decir, si una Ujú. persona se mueve en una bicicleta, por ejemplo, se va a sentir un poco más saludable a la hora pues, de estar en su día a día, porque llega a su trabajo con más energía o sale de su trabajo y definitivamente descarga todo el estrés y al final son, digamos, variables que suman y suman. Em, tengo una duda bien interesante. ¿Cuál fue el medio de transporte, digamos, en todo este proceso en experimental que tuvieron y las etapas, digamos, de más avanzadas del programa? ¿Cuál fue el medio de transporte que más se usó y por qué crees que fue ese el medio de transporte más usado o digamos, o si hubo algo en particular que fue, digamos, como la tendencia de uso más alta dentro de la empresa? ¿Por qué crees que fue ese tipo de medio de transporte? Y luego, digamos, ¿cuáles pudieron, digamos, haberse adoptado mejor si es que generaban mayor impacto? Tipo, no sé, las bicicletas de pronto no se usaron tanto o otro tipo de medio de transporte y por qué ese tipo de medio de transporte no fue tan usado o no fue tan considerado. Ok, yo creo que ahí hay
eh, eh, como varias reflexiones, también por el lugar y la topografía, pues como del lugar donde nos encontramos como sede. Ahí te puedo contar que nosotros tenemos rutas empresariales. Bueno, yo la verdad es que no sé muy bien desde qué año, pero sí sé que cuando empezamos a tener una sede con tantas personas, una empresa a la que cada vez iban ingresando más y más y más personas, se empezaron a instaurar rutas empresariales. Yo realmente estoy en la compañía desde el año 2012 y ya hacía rato pues se tenía la ruta empresarial, que eso realmente viene ocurriendo no hace mucho, hace a lo sumo unos 4 años creo, que se empezó pues como a requerir por las administraciones municipales también en ciertas ciudades, obviamente sobre todo las que tienen más densidad poblacional, pero nosotros encontramos que en ese momento lo que empezó a suceder es que la ruta empresarial se siguió utilizando bastante. Hay muchas personas que o porque no tienen vehículo, pues no lo han querido conseguir, o porque simplemente les gusta dormir, dormir desde su casa hasta el trabajo. Eso nos sucede a muchos, me sucede también a mí cuando utilizo la ruta y estoy muy tranquilo porque hay recorridos que pueden iniciar, pues hay recorridos que pueden ser de 15 minutos y te alcances a montar en la ruta el último tramo, pero hay recorridos que pueden tardar más de 1 hora en ruta empresarial, entonces es bastante tiempo que estás supremamente cómodo montado pues en una ruta empresarial. Digamos que la ruta empresarial se siguió utilizando bastante, esa ha sido la reina, siempre, siempre se ha utilizado mucho. El vehículo propio de uso individual, bueno, la verdad es que nosotros trabajamos en una empresa con que tenemos muchos beneficios. Por ejemplo, el tema de conseguir vehículo es algo de mucho acceso y la empresa pues incorpora como política en el tema de préstamos, tiene la posibilidad de que podamos conseguir un vehículo a muy buenas tasas. Entonces, hay muchos trabajadores de la compañía que tienen vehículo. Ese fue de pronto al que empezamos a pegarle más fuerte, porque la idea es que ese vehículo de uso individual se convirtiera en un vehículo de carro compartido. Entonces, inicialmente seguíamos viendo todavía bastantes vehículos que uno diría serán individuales o no, pero cuando mirábamos la app decíamos es que tales y tales y tales personas están compartiendo, que a lo mejor cuando empezó el programa en los primeros meses no lo era tanto. Entonces, al inicio puede que tuviéramos muchos vehículos de uso individual, pero luego empezó entonces a suceder el vehículo compartido con varios pasajeros, no solamente uno, sino pues varios. Hay algunos que nosotros decimos que son colectivos, casi siempre tenemos una persona internexa que siempre llega 5 personas en su vehículo, o sea, son supremamente juiciosos. Y además incorporamos lo del reconocimiento también y una disminución de la tasa de parqueadero para estas personas también que obtuvieran ciertos puntos en la app. Ahí es donde tenemos también un tema bien importante de gestión de la data para seguir reconociendo ese esfuerzo que hacen las personas, pero que al inicio era un esfuerzo como tal y luego se terminó convirtiendo en algo que, como yo te decía ahorita, la gente disfruta y la gente dice, bueno, hoy no se me conectó nadie, de pronto mañana sí, entonces vuelve y publica o publica todas las rutas de la semana para ver si alguien se conecta con esta persona y le solicita pues como montarse al vehículo. Nosotros tenemos también el uso de motocicletas al interior de la organización, pero digamos que no es tanto. Eh, Tenemos también algunas personas que llegan en metro o que llegan en bus colectivo, pues alimentador del metro. No teníamos personas en su momento pues que llegaran en bicicleta eléctrica. Esto fue algo que se fue incorporando después, igual que el tema de la patineta. Y teníamos algunas personas que caminaban. Entonces, de pronto, como los más fue la ruta empresarial siguió y el vehículo individual se empezó a convertir en vehículo compartido. El tema de la bici es algo de lo que no hemos hablado, pero es una de los temas pues que se empezaron pues a incorporar cuando nosotros ingresamos con nuestro programa de movilidad sostenible. Tuvimos que hacer varios cambios, por ejemplo, en la infraestructura, y eso es uno de los pasos que se tienen que dar, no solamente tener la intención de tener un programa empresarial de movilidad sostenible, sino que también hay que hacer unos cambios de pronto en la infraestructura. Por ejemplo,
nosotros antes no teníamos bahías de bicicletas. Tuvimos que hacer una adecuación de infraestructura para poder habilitar que la gente llegara y pudiera parquear su bici, para que así pudiéramos también incentivar el uso. Pusimos también como una planta de 10 bicis eléctricas, obviamente completamente testeadas, que subieran esa loma tan impresionante que es Balsos, que una persona con pedaleo asistido obviamente pudiera subirla y no llegara muy cansado, porque también existía de pronto como en la mente de la gente, que es que voy a llegar supremamente sudado del trabajo, y en estas bicis no ocurre eso, o sea, son tan fáciles de llegar que la gente, pues al inicio eran uno, dos, tres, al inicio por la goma, de pronto se daban la vueltica y hacían la prueba en la sede, pero decían, no, yo todavía no me aventuro, pero que después terminaron, pues se alquilan por un precio supremamente módico, pues porque así hay que hacerlo como por el contrato, si no yo creo que la empresa nos lo regalaría. Es un pago pues como muy módico el que se realiza, y entonces la gente las alquila y ya después lo que teníamos era como un sobrealquiler, o sea, la misma persona que estuvo ayer volvió a alquilarla hoy y volvió a alquilarla mañana, y entonces nosotros decíamos, bueno, hay que dejar que los otros también participen, ¿cierto? Y ahí yo creo que también nos falta establecer algunas estrategias para seguir de pronto como rotando con un tema de inteligencia artificial de pronto en la app, que deberíamos empezar también a trabajar como para que vaya rotando el tema del alquiler, y después ya se subió a 15 bicis porque ya no nos daba abasto como este sistema de uso. Y también las bicicletas convencionales, que tenemos varias personas que sí son las más aguerridas y las más fuertes, que llegan obviamente en su bici a la empresa. En la empresa hay unos lugares también donde la gente puede ducharse o cambiarse, y entonces allí también se les daba la posibilidad de llegar entonces en su bici, parquearla y luego tomarse el cafecito o cambiarse y ya ingresar al horario de trabajo. Me encantó ese tema. Es una vez superada la brecha más importante, en este caso era la infraestructura, generar el medio inicial para que la gente comenzara la Uh adopción. -huh. eh, pues la gente se sintió enamorada del sistema y sintió que tenía que comenzar a usarlo, al punto que tuvieron una sobredemanda. Eso, eh, digamos que es un poco la prueba. Yo creo que es la prueba máxima que necesita una empresa para decir, claro, acá hay una inversión que no está solamente impactando lo que hacemos, sino que también impacta la calidad de vida, pero lo vuelve un método permanente para hacer que las personas se muevan. Es muy interesante el caso. Y bueno, María Victoria, yo pienso que teniendo a otras personas o a otras compañías viéndonos, digamos, que quisieran como dar los primeros pasos, comenzar un sistema como este o una iniciativa de estas en sus empresas, ¿qué crees que sería como el punto de entrada? Em, ¿Cómo una empresa puede adaptar, digamos, efectivamente este tipo de alternativas de movilidad y sostenibilidad? ¿Cuál es ese primer paso? ¿Cuál es esa llama que puede encender, digamos, una iniciativa de estas en una empresa? Bueno, yo creo que eh, la llama actual, yo creo que el COVID puede ser un muy buen encendedor de esta posibilidad. Yo creo que escuchar a los trabajadores hoy, entendiendo que a lo mejor muchos quieren volver a la empresa, pero no quieren volver todos los días. Entonces, poder escuchar a los trabajadores sobre lo que quieren, sobre las dinámicas, obviamente, que se han creado alrededor de la familia porque papá o mamá está en casa, creo que son bien importantes, y creo que pueden ser unos alicientes para que las organizaciones digan, venga, que es que yo me la voy a jugar con un plan empresarial de movilidad sostenible, porque, bueno, incluido el teletrabajo, ¿cierto? Nosotros no estamos hablando de que teletrabajo es aparte, sino que hace parte muy importante de nuestro programa empresarial de movilidad sostenible. Pero también, si me dices, ¿cuáles son esos habilitadores principales para que las empresas se puedan arriesgar? Nosotros tenemos un modelo eh, que no sé,
no sé inclusive si quieras que te comparta esta diapositiva, no sé si nos deja en este momento el programa hacerlo, que creo que desde ahí te muestra como cuáles son todos esos pasitos que nosotros aprendimos que se podían hacer. A ver, vamos a ver si nos funciona por Por aquí. supuesto, Ok. siempre y Ah, bueno, cuéntame si ahí lo ves. sí, justo lo vemos. Ajá. Ok, listo. Este es nuestro modelo del programa. La primera fase es fundamental y son esos como combustibles para que esa llama no se apague. Y es que el compromiso de la alta gerencia es súper importante. Si, pues si una empresa tiene detractores en su equipo líder, creo que es una de las principales dificultades que va a tener de ahí en adelante. Entonces yo creo que lo primero que hay que hacer es alinear a todo pues a toda la alta dirección, a todo su equipo directivo, con cuáles son obviamente los beneficios, los retos y las cualidades de un programa empresarial de movilidad sostenible. Creo que eso es súper importante. Luego de esto, nosotros hicimos una alineación con nuestro marco de actuación y con nuestra estrategia empresarial. Nosotros teníamos obviamente unas metas a 2030 en este momento con nuestra nueva estrategia de valor sostenible, con nuestra estrategia 2030 que también denominamos conexiones que inspiran. Allí tenemos unas metas muy específicas de al 2030 de reducción de emisiones y de emisiones evitadas. Lo que hicimos fue que este programa se instaurara dentro de esas metas de mitigación, obviamente, de cambio climático, de reducción o de emisiones evitadas, y dijimos cuánto queremos que este programa le aporte a esa disminución. Así también íbamos a tener un norte en nuestra estrategia para que todo estuviera absolutamente alineado. Hicimos unas mesas de articulación con las áreas que te mencioné al inicio. Tuvimos nuestro diagnóstico, entonces por allá en 2015, que también fue un punto de partida súper necesario. Hicimos la identificación de cuáles eran esas alternativas de transporte y cuáles eran también esas alternativas a través de las cuales íbamos a manejar nuestro programa empresarial de movilidad sostenible. Identificamos unos participantes como pues los diferentes transportes modales que tendríamos. Identificamos también cuáles eran los riesgos, nuevamente porque uno de los riesgos era que la gente, por ejemplo, no se quisiera montar. O cuáles eran, por ejemplo, los riesgos de que una persona se montara en una patineta perdón, en una bicicleta. El tema de las patinetas todavía no lo tenemos, pero lo vamos a tener. Que se montara en una bicicleta y cómo se podían gestionar esos riesgos, porque sí hay muchas ventajas, pero no falta y no hay que desconocer también ese mapa de riesgos, pues obviamente como el programa y de los diferentes tipos de transporte. Hicimos una identificación de los retos culturales que había al interior de la organización por lo cómodo que era llegar a la empresa en el vehículo propio y en ocasiones no compartirlo. Hicimos un desarrollo de una infraestructura tanto física como digital, lo que te mencionaba ahorita. Hicimos unas adecuaciones en nuestra sede, pero también tuvimos que llegar a una app que nos soportara todo nuestro programa. Hicimos una definición y priorización de indicadores, muy alineado con este marco de actuación y con esta estrategia que, como te mencionaba, nos indica puntualmente cuántas millones de toneladas de CO2 necesitábamos reducir. Hicimos una estrategia de comunicación y cultura y esto no te alcanzas a imaginar lo importante que es porque había que estarle contando a la gente, involucrándola y diciendo pues como cuáles eran los beneficios también, no solamente en puntos, porque no solamente es el tema de la reducción de la tarifa de parqueadero, sino que es el tema de salud, sino que es el tema de reducir la contaminación de la ciudad y aportar obviamente al bienestar de todas las personas que vivimos en una misma ciudad, como lo es Medellín, que es la tacita de plata, y por algo es la tacita de plata porque es es un pequeño valle entre muchas montañas y allí no es fácil que fluya la contaminación. Y realizamos obviamente con el acompañamiento de nuestro aliado un monitoreo y seguimiento para saber qué cosas estamos haciendo bien, qué otras no tanto y qué debemos empezar a involucrar. Nosotros ahorita estamos viendo que nuestro programa de movilidad sostenible tiene unos retos impresionantes con los nuevos
teletrabajadores, con la nueva comunidad teletrabajadora que ya no se va a mover tanto hacia la compañía. Entonces ahí nosotros tenemos que movernos al ritmo que se mueve también el entorno y al ritmo que nos vamos a mover los trabajadores y los teletrabajadores. Entonces, bueno, te quería mostrar como este modelo del programa porque no es solamente un aspecto que detona de pronto en la organización y que de ahí en adelante empiezan a suceder las cosas, sino que hay varios compromisos y hay varios pasos que hay que seguir para poder de ahí en adelante asegurar que un programa de estos subsista y se quede pues y llegue a permear la cultura organizacional y obviamente que los trabajadores se comprometan. Buenísimo. Creo que bastante valuable pieza de información. Em, y bueno, yo creo que nos hemos quedado con muy buenos pasos para iniciar. Sé que ahora muchas organizaciones están no solo evaluando em, lo que pasa hoy, sino también el retorno. Yo creo que el retorno eventual es un escenario que ya hay que empezar a considerar. Y muy valuable lo que decías respecto a que las empresas no van a volver del todo, pero muchos empleados van a querer volver, aunque sea parcialmente, por las diferentes dinámicas que se han generado en sus vidas. Muchos no tienen esas dinámicas en su cabeza y simplemente están un poco como en onda de retornar a sus antiguas rutinas, a sus modos de movilización de casa a empresa y de empresa a casa, que ayudan, digamos, de cierta forma a tener un aire diferente a diario. Em, no sé, María Victoria, si quisieras cerrar con un mensaje, ya estamos llegando al final de nuestro espacio. Un mensaje, digamos, clave, ¿cuál hasta ahora ha sido el resultado más importante que han tenido, digamos, del programa? Y sobre todo, si sientes que esto es algo que otras empresas puedan adoptar, ¿por qué lo harían o por qué, digamos, tendrían que tomar este tipo de iniciativas como parte del desarrollo de sus iniciativas sostenibles y sus iniciativas de calidad de vida de empleados? Bueno, yo creo que son muchas preguntas para finalizar, pero trataré como de contestarte Sí, es cierto. entre lo que pueda. Bueno, yo creo que hay un tema de bienestar que definitivamente es muy importante, muy, muy importante. Al inicio, cuando nosotros empezábamos en las modalidades de teletrabajo, había un rumor, por ejemplo, y era que las mamás que tenían niños menores más o menos como de 4 años no podían participar en el programa, pues como de teletrabajo y en la movida, porque es que iban a estar pendientes de los niños. Entonces, eh, al inicio eso fue como cogiendo mucho eco, pero después decíamos, no tiene ningún sentido porque la idea es que los trabajadores podamos tener menos desplazamientos, que no invirtamos la vida moviéndonos hasta los lugares, pues como donde vamos a trabajar, sino que aprovechemos este tiempo para otras cosas. Y muchas de estas personas que ingresaron al programa decían, es que este tiempo lo estoy invirtiendo, qué dicha, en poder hacer ejercicio, o por la mañana saco el perro y me quedo un ratico más y me tomo un café, o estoy invirtiendo ese tema que eran 2 horas de transporte hasta la empresa, entonces ahora estoy haciendo un curso de inglés. Entonces mira que son muchas, o sea, el tema del uso del tiempo es un tema fundamental para las personas y solamente el poder utilizar ese tiempo que antes vos te dedicabas a vivirlo y a sufrirlo en un taco, poderlo incluir en algo que antes no hacías, inclusive hasta dormir más tiempo. Solamente eso y que puede haber un mayor como contacto y una mayor interacción entre las personas que viven en una casa que antes a veces se veían solamente para dormir y para darse el beso de buenas noches. Eso suena muy fuerte, pero así lo es. Eso definitivamente genera calidad de vida para los trabajadores. Entonces, creo que tanto para movernos como para no movernos o movernos cada vez menos, como es una alternativa de teletrabajo, creo que una de las primeras cosas pues, que hay que considerar es que esto produce o uno de los resultados es mayor calidad de vida en los trabajadores.
La otra cosa con la que quisiera dejarlos es que no podemos vivir, no podemos seguir viviendo como si no hubiese cambio climático. O sea, definitivamente estamos en un planeta con límites, en un planeta finito. No podemos seguir moviéndonos de la misma manera en que nos movíamos antes. No podemos seguir teniendo 5 carros pues en una casa, no sé, de papás y abuelos, y entre las dos familias que viven una al lado de la otra tienen más de 2 carros. Eso no puede seguir sucediendo. O sea, tenemos que buscar cada vez más otro tipo de transportes, unos tipos de transportes más amigables, donde la bici y, bueno, los tipos de movilidad activa, como son la bici y la caminata, sean los más destacados. Tenemos que buscar también otros tipos de transportes que sean un poco más convenientes para el medio ambiente, como lo son, por ejemplo, los vehículos híbridos en su defecto, o la movilidad eléctrica, que nos proporciona un montón de beneficios, empezando pues porque no genera contaminación, o bueno, no genera tanta contaminación como lo hace los vehículos que se mueven a través de combustibles fósiles. Entonces creo que esa puede ser una iniciativa también que se promueva a través de las compañías. Por ejemplo, en nuestra compañía antes se prestaba también para vehículos que se mueven con diésel, pero es que los vehículos que se mueven a través de diésel generan muchísimo más contaminación que también lo que se puede generar con los que se mueven con la gasolina. Entonces, una de las decisiones, por ejemplo, estratégicas que se tomó también al interior de esos préstamos era que la empresa, montada en un programa de movilidad sostenible, no podía volver a prestar para comprar vehículos a diésel. O sea, ¿cuál coherencia hay en que yo esté procurando que mis trabajadores se estén moviendo de manera más limpia, pero les estoy prestando para vehículos que se mueven con diésel? O sea, eso no cabía en la cabeza de nadie. Entonces, la idea es que fue también cambiar esos incentivos, que las empresas presten más también para bicis eléctricas, que las empresas promuevan que la gente tenga dónde parquear. O sea, yo creo que hoy nos pueden estar escuchando empresas muy grandes, pero también empresas muy pequeñas, o bueno, no tan pequeñas, pueden ser medianas empresas que tengan desde 20 hasta 50 trabajadores. Estas empresas también pueden lograr temas de movilidad sostenible, incentivando también en sus trabajadores que se muevan de manera más limpia, que se muevan de una manera también en más contacto con la ciudad. Yo sé que el tema del transporte público en Colombia de pronto no es tan efectivo. Allí nos falta mucho a nivel, obviamente, de esfuerzos de las alcaldías y de esfuerzo de los entes que manejan, obviamente, los transportes públicos, porque a veces nos vemos como latas de sardinas montadas en un transporte donde estamos todos juntos, y ahorita en la pandemia la idea es que estemos un poquito más aislados, y eso es bien difícil. Pero yo creo que hacia allá tenemos que ir, donde nos podamos mover también no sé si has escuchado un poco también esta iniciativa de la ciudad de los 15 minutos de Carlos Moreno, que es un caleño y profesor que asesora a la alcaldía de París, donde él dice, la idea es que la gente se pudiera mover en bici a no más de 15 minutos, y ahí pudiera encontrar las guarderías, pudiera encontrar los centros de trabajo, los supermercados, los colegios. Entonces también procurar que esas cosas vayan sucediendo, de que son unas decisiones obviamente políticas y son unas decisiones de ciudades inteligentes. Hacia allá vamos, y hacia allá nos está llevando la pandemia, que no tengamos que recorrer también como grandes distancias para poder llegar a un lugar donde lo que vamos a ejercer es un rol de trabajador y vamos a ser productivos. Y esa productividad tampoco puede desconocer que el cambio climático es un reto de todos, definitivamente. Y que de pronto desde mi lugar en el mundo, mi aporte puede ser moverme menos, o moverme de una manera un poquito más amigable con el medio ambiente, o definitivamente amigable con el medio ambiente, como lo puede ser la caminata o la bici. Entonces yo creo que esas pueden ser algunas de las señales que te dejo para el final, porque las organizaciones que tienen, bueno, de las cuales dependen muchos trabajadores, pueden mover la aguja a que disminuyamos muchísimo más las emisiones como seres humanos a través de los diferentes transportes, a que podamos ser
también trabajadores más conscientes a través de un ejercicio de ciudadanía corporativa y a través también de contarnos qué significa movernos de esa manera tan distinta. Porque yo creo que la gestión de la data está en el centro. O sea, si a vos te dicen que es que vos lograste impactar positivamente el medio ambiente con la forma como te estás moviendo y eso te lo muestran en cifras y eso equivale a plantar X árboles o eso equivale a, no sé, a estar recuperando, no sé, una zona de tantos, de tal tamaño, ¿cierto? Vos te vas a sentir como trabajador que definitivamente estás aportando y que no es un tema de la organización que por su lado quiere que nosotros compartamos el carro o nos incomodemos, sino que la organización quiere que todos aportemos. Y obviamente ellos a través de otras estrategias que tienen que ver directamente con su negocio lo están haciendo, pero a través de nosotros como trabajadores también lo están haciendo y para eso están esos planes empresariales de movilidad sostenible. No sé si ahí te alcancé a responder todas las preguntas porque fueron varias. No, no, pero bastante, bastante clave la información que nos has dado hoy, María Victoria. En verdad, muchas gracias otra vez por haber sido parte, por haber participado en este espacio. Em, Experiencias como estas son las que abren a las empresas, a los líderes, a las organizaciones en general a adoptar nuevas estrategias. La gente muchas veces no toma las iniciativas simplemente por desconocimiento, porque no saben que existen este tipo de herramientas. em, Así que, bueno, conocer, escuchar de experiencias de otras compañías, en este caso, una compañía como Interconexión Colombia, pues se vuelve un tema bastante relevante. Si ellos pudieron, que es una organización, digamos, grande, que tiene unas estructuras ya definidas de muchos años, si pudieron adoptarlo, porque mi organización también no podría hacerlo. Así que es bastante importante escuchar esas experiencias. Y bueno, María Victoria, yo solo una última cosa para cerrar. ¿Dónde se puede encontrar más información al respecto? Digamos, si tienes algún recurso o si podemos dejar a la gente, digamos, conectada con algún sitio web que, no sé, en el que se encuentre más información sobre todo este tema, si existe. Bueno, realmente yo creo que es una deuda que tenemos, pero ahorita como este es el programa obviamente empresarial de ISA y sus empresas, en la renovación que se está haciendo de la página web se está incorporando un capítulo de movilidad sostenible y allí se están montando como cuáles son obviamente, cuál es nuestra estrategia, cuál es nuestro método, cuáles son nuestros principales resultados en estos 3 años de existencia del programa. Entonces creo que próximamente en la página web de ISA van a poder encontrar esta información. Creo que por Es, ahora es, no está, pero la podrán encontrar ahí. en todo caso, para la gente que no sabe qué es ISA, porque tenemos gente posiblemente de toda Latinoamérica viéndonos, ¿cuál es esa página? Bueno, dame un segundo. La verdad es que como nosotros cambiamos hace poco de estrategia, nuestra página también cambió. Creo que es ISA Conexiones que Inspiran, eh, pero ya mismo te la voy a regalar. Perdón, www.isaco. Ahí van a poder encontrar toda la información de nuestro programa de movilidad sostenible. Perfecto, María Victoria. Muchísimas gracias por el tiempo. Bueno, para quien nos está viendo, María Victoria estaba en un municipio afuera del área metropolitana de Medellín. Así que, bueno, supuso un esfuerzo diferente para hacer la Así conexión. es. Pero excelente que hayas estado en este espacio y bueno, yo también quiero abrir la invitación hacia otras empresas que quieran unirse a este tipo de conversación, que me escriban, que se sientan libres de escribirme, carlos@cosmicgo.co, es mi correo electrónico. De igual forma, en nuestra página web cosmigo.co pueden encontrar muchísima más información sobre nuestros diferentes puntos de acción y en los cuales podemos apoyar a las empresas para implementar diferentes estrategias de movilidad sostenible. María Victoria, muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Que estés muy bien y muchas gracias a todos también
por estar aquí conectados y escuchar pues como esta información que teníamos para compartir. Definitivamente no estamos en un punto de evolución absolutamente como avanzado. Llevamos 3 años, seguimos aprendiendo, seguimos leyendo lo que la humanidad y el mundo tienen por decirnos, como por ejemplo en este momento en el COVID, con el COVID. Entonces hay que replantearse y los programas empresariales de movilidad sostenible también tienen que evolucionar a la medida y a la velocidad con que venimos también desarrollándonos y evolucionándonos como humanidad. Entonces, gracias por estar aquí y por haber escuchado también lo que teníamos para compartirles, que fue con muchísimo gusto. Gracias de nuevo. Buen día a todos. Gracias.